Las actuales condiciones migratorias en los Estados Unidos nos tienen verdaderamente acorralados. Cada vez tenemos más decisiones a través de las cuales el gobierno utiliza todas las herramientas disponibles para expulsar del territorio americano a quienes estén infringiendo las normas migratorias, a quienes hayan cometido delitos y a quienes hayan ingresado ilegalmente a los Estados Unidos. En este momento, la confusión, el miedo y lo que está sucediendo genera una incertidumbre en decidir cuál es el mejor camino. Esperar la deportación, someterme a un proceso de deportación, autodeportarme, una salida voluntaria. ¿Cuál es la mejor decisión con miras a tener los efectos menos nocivos dentro de este panorama migratorio? Si estamos enfrentados a un proceso de deportación o a un posible proceso de deportación, si de acuerdo con nuestras condiciones la permanencia en los Estados Unidos puede convertirse en un verdadero drama familiar, un drama económico, un drama emocional, debemos contemplar las posibilidades que tenemos para salir mejor librados de la situación en la que nos encontramos. Para esto vamos a hablar el día de hoy de esos términos tan complicados y tenebrosos como son la deportación, la famosa autodeportación y salida voluntaria, que son tres cosas diferentes que tienen efectos y consecuencias, pero unas más graves que otras. Un saludo súper especial. Bienvenidos a mi canal, su canal en Hablemos de Inmigración con Marta Salgado, y hoy poniendo un granito de arena para que en medio de este caos migratorio tengamos alguna luz para poder tomar decisiones sabias. Cada vez nos están encerrando más, cada vez nos están acorralando más y es importante que tengamos claro los caminos que debemos seguir. La deportación es un proceso en el que el gobierno actúa y nos expulsa del país, nos saca del país, y esto surge a través de un proceso jurídico, un proceso que tenemos en una corte y el juez decide deportarnos. Existen pues diferentes caminos y diferentes etapas dentro de ese proceso de deportación, y llegamos a un proceso de deportación por una de las siguientes razones: bien porque hemos entrado ilegalmente al país. Ingresar a los Estados Unidos sin una inspección y sin una autorización, pues eso que genera es una razón para que nos deporten. Permanecer más allá del tiempo permitido, entramos con una visa de turista, nos dieron 6 meses y nos quedamos en el país con esa visa de turista, esto que genera un posible proceso de deportación. Cometer delitos dentro de los delitos establecidos como graves y que genera una deportación. Violación de las condiciones de la visa. Llegué con una visa de turista, empecé a trabajar, violé los términos de la visa, así que puedo ser deportada. Y cuando se han negado las peticiones o las solicitudes, solicité un asilo, me negaron el asilo, o solicité una residencia, me denegaron la residencia, en algunos casos se genera una orden de deportación. ¿Cómo empieza ese proceso de deportación? Empieza con una NTA, siempre que si una persona entró por la frontera, se entregó a las autoridades, le dieron una NTA, que es una notificación para comparecer ante la corte, y ahí se inicia ante la corte. Esa corte inicia un proceso de deportación y la persona que ha sido citada debe defenderse para ese proceso de deportación, y es en donde nosotros podemos presentar nuestros alivios o nuestras solicitudes para que no nos deporten, como un asilo. No quiero que me deporten o no me deben deportar porque corre peligro mi vida, así que empieza un proceso en corte para verificar si lo que yo estoy diciendo es verdad, si tengo razón, si no me deben deportar, y en ese caso pues surge un proceso ante el cual yo debo defender mi posición para que no me saquen de los Estados Unidos por razones humanitarias, como sería el caso de un asilo. Ese proceso pues tiene audiencias, en ese proceso hay un acompañamiento, es un juez el que va a dirimir, pero yo estoy enfrentándome al gobierno, el gobierno lo representa ¿quién? Un fiscal. Entonces hay un fiscal ahí que es el que está diciendo: no hay razón, esto es mentira, esto es falso, no es fuerte,
expúlsenla del país, depórtenla, sáquenla del país, remuévanla del país, y hay otra persona que está diciendo no me saquen del país, que soy yo. Entonces son dos personas enfrentadas, gobierno y la persona que está solicitando el alivio, y el juez es el que tiene que decidir. Cuando yo les hablé de expulsión, que dije, excúsenme, es porque expulsar es diferente a deportar. Cuando una persona está ingresando al país, llegó al aeropuerto, llegó al puerto de entrada y resulta que no cumple con los requisitos para ser admitido, no es admitido en el país, en ese momento el oficial lo expulsa, no lo deja ni siquiera entrar y le está diciendo, usted está expulsado. Eso es un proceso diferente a la deportación. Deportación es cuando ya está dentro de los Estados Unidos y se surte todo este trámite ante una corte, quien toma la decisión de deportar o de remover a una persona. Una vez que se han surtido todos los trámites y el juez llega a la decisión de que debe deportar a la persona o la va a deportar porque no cumplió con los requisitos, porque no demostró que tenía un asilo fuerte, sustentado, entonces toma la decisión de removerlo, y cuando el juez toma la decisión de removerlo, quien ejecuta esa orden de remoción es ICE. ICE es que es el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, es el que ejecuta la orden de remoción que ha expedido el juez. ICE en este momento está integrado por diferentes divisiones. ¿Por qué? Porque en este momento estamos en una avanzada de gobierno para deportar a todas las personas que se encuentren indocumentadas, que no cumplan con los requisitos o que hayan cometido delitos, que no estén cumpliendo con las normas establecidas. Por ejemplo, los residentes, tenemos esa determinación del gobierno de depurar el país, de limpiar el país, como ellos mismos lo dicen, y se han generado diferentes divisiones que están apoyando a ICE. Esas divisiones son las divisiones contra extranjeros delincuentes, que busca detener y remover a extranjeros con antecedentes penales. También está la división de operaciones de identificación de objetivos, que es la aplicación de las leyes migratorias de los Estados Unidos y con apoyo de tecnología, bases de datos, comunicación con las diferentes entidades, cooperación con las diferentes entidades. Ustedes están viendo que el IRS, que el Servicio Postal de los Estados Unidos, que las oficinas de policía de los diferentes condados están contribuyendo con ICE para establecer en dónde están las personas que están violando las leyes migratorias. Todos los que llegaron y se quedaron, todos los que llegaron por la frontera, todos los que no tienen ningún proceso, todas las personas que están violando las leyes migratorias están siendo buscadas por esta división de operación de identificación de objetivos. También hay una división de operación contra fugitivos, que busca localizar inmigrantes con órdenes de remoción, porque ya hay órdenes de remoción expedidas, están esperando por ejecutarse o no se han podido ejecutar, y esta división es la encargada de buscarlos por donde sea que estén para poderlos deportar, remover del país. Esta división de operación de contrafugitivos tiene más de 130 oficinas distribuidas en todo el país. Por eso estamos viendo esos operativos tan intensos, porque todos están organizados en los diferentes objetivos migratorios o de personas que están violando las leyes migratorias para poderlos deportar. Los delitos por los cuales una persona puede ser buscada y deportada son el asalto y la violencia doméstica, conducir bajo la influencia del alcohol por un DUI, delitos relacionados con drogas y armas, homicidios, homicidio vehicular involuntario. Esta es una lista de delitos que la misma oficina de ICE publicó: robo y asalto agravado, secuestro y sospechas de terrorismo, tráfico de armas de fuego, extorsión, fraude o engaño por montos elevados, lavado de dinero, pornografía infantil, violación o abuso sexual. Todos estos son delitos por los cuales una persona puede ser deportada. Al mismo tiempo, las violaciones migratorias, como el reingreso ilegal después de una deportación. Una persona fue deportada y volvió a ingresar a los Estados Unidos, esta persona se considera que tiene un antecedente y que debe ser deportada, removida del país.
delitos menores como el fraude con documentos de identidad y ciertos delitos de conducción imprudente. Ahora, ¿qué pasa con una deportación? Cuando una persona es deportada, se le prohíbe regresar a los Estados Unidos por un periodo específico de tiempo, dependiendo de las circunstancias de esa deportación, de ese proceso de deportación. Y esa sanción expresa es de 5 años, de 10 años, de 20 años o puede ser permanente. Cuando una persona es deportada y tiene una sanción, no quiere decir que no pueda regresar al país. Puede encontrar canales para regresar al país, pero se necesita de procesos y procedimientos especiales para lograr perdones y poder ingresar al país dependiendo de las circunstancias. Hay unas circunstancias en las que es casi que imposible regresar a los Estados Unidos, como es cuando una persona ha declarado falsamente ser ciudadano americano o por los delitos de narcotráfico o tráfico de armas. Estos delitos son tan graves que las personas no pueden de ninguna manera ingresar al país, no tiene ningún perdón. Los tipos de deportación son la deportación ordinaria, que es de la que estamos hablando, la deportación expedita, que si ustedes escuchan de las decisiones del gobierno de hacer las deportaciones expeditas, en donde no tienen una presencia ante un juez, no tienen un proceso ante una corte. Y desde el gobierno Biden se decidió que las personas que ingresaron a partir de mayo del 2023, que cruzaron la frontera, estas personas iban a ser deportadas de manera expedita. No hay un proceso ante una corte, se determina por los oficiales si tienen una solicitud de miedo creíble que puede pasar y puede quedar en el país para pedir un asilo, pero si no se determina ese miedo creíble, para ser deportados. Y tenemos la salida voluntaria. La salida voluntaria es una decisión de la persona. Aquí ya la corte, hay un proceso en la corte de deportación o de remoción, pero la persona puede solicitarle al juez, puede solicitar a la corte, mire, yo me quiero ir de los Estados Unidos, no me deporte, yo me voy, y debe hacer un procedimiento y cumplir unos requisitos para que se cumpla esa salida voluntaria. ¿Qué pasa cuando yo salgo voluntariamente de los Estados Unidos? Que no voy a tener en mi récord migratorio una orden de deportación. Cuando yo salgo voluntariamente de los Estados Unidos, no hay en el récord migratorio la orden de deportación ni un procedimiento de deportación. Simplemente yo debo terminar las cosas normalmente en la corte, decir yo me voy, quiero irme en tal fecha, si yo me retiro en determinadas fechas, cumplo con unos requisitos porque se deben cumplir unos requisitos y esto se debe hacer con el acompañamiento obviamente jurídico para que queden todos los casos cerrados. No es que yo dejo abandonado el proceso en la corte y salgo y me voy. ¿Por qué? Porque si yo tengo audiencias en la corte, tengo citaciones en la corte y yo me fui del país, después me van a declarar una deportación en ausencia, me van a dar una orden de deportación en ausencia y eso ya sería muy delicado porque eso es peor y genera efectos y circunstancias adversas en el caso en que yo quiera regresar a los Estados Unidos o pueda regresar a los Estados Unidos. Así que cuando yo decido salir voluntariamente teniendo un proceso en corte, teniendo un proceso migratorio, yo tengo que dejar las cosas cerradas y organizadas y una autorización para salir de los Estados Unidos y que quede en mi récord mi salida voluntaria y no tenga efectos adversos dentro de mi récord migratorio. La salida voluntaria, si la hacemos bien hecha, no nos genera ese efecto y no nos queda el récord de una deportación. Ahora, la famosa autodeportación es de lo que se viene hablando y lo que está diciendo el gobierno es váyase del país, tome una decisión de irse, esto no necesita, ya no es ni ante el juez, no tiene un proceso en corte y simplemente a través de una aplicación dice yo me voy. Aquí para una autodeportación es muy importante tener presente no tener ningún tipo de proceso y no dejar abandonado ningún tipo de proceso. Si yo no tengo ningún
proceso en la corte, ninguna petición en la oficina de inmigración. Si yo estoy simplemente en el país, quizás escondida, en las sombras, no tengo nada, absolutamente nada, es posible una autodeportación y es cuando yo estoy diciendo, mire, yo me voy. Inclusive se dice que se deben registrar y poner toda la información, pero finalmente una persona que entró al país, nadie supo y se va, pues, ¿cómo se va a saber? Es decir, es solo en el momento de la salida. Esto es como importante manejarlo y saberlo manejar con asesores. ¿Por qué? Porque solamente y cuando yo tengo un proceso en corte, cuando yo tengo una situación migratoria, es cuando yo tengo que hacer las cosas correctamente para poder generar un efecto menos negativo que una deportación, que sería la salida voluntaria. La salida voluntaria eh, también puede generar inconvenientes para un futuro proceso migratorio. ¿Por qué? Porque la salida voluntaria, si yo he permanecido en el país por más de 6 meses y menos de un año, eso me da una sanción de 3 años para regresar a los Estados Unidos. Y si es más de un año, por 10 años. Las famosas sanciones de 3 y 10 años. Pero para esas sanciones también existe un perdón y es menos gravoso si no figura en mi récord migratorio una deportación. Entonces, si yo salgo voluntariamente y se me aplica cualquiera de esas sanciones y en un futuro tengo un proceso migratorio por una petición familiar, por una visa de trabajo o inclusive pedir una visa de turista, yo sé que no es fácil y que no va a ser fácil tenerla, pero es menos complicado a que si yo he sido deportada. Lo más importante es poder mantener un récord en los Estados Unidos limpio, una excelente conducta moral, que si yo me voy a ir del país pueda dejar todo en regla, no deudas, no compromisos y que se queden esas puertas abiertas para que si yo quiero regresar al país tenga la posibilidad de hacerlo a través de medidas y caminos correctos y a través de perdones que se pueden generar si yo hago un proceso migratorio correcto y si yo hago una salida correcta. Así que no es del todo complicado y tenebroso pensar en, bueno, ¿cómo es mi situación migratoria? ¿Cuál es mi situación legal en los Estados Unidos? ¿A qué me estoy exponiendo? ¿Y cuál será la mejor decisión? Así que yo los invito a que ustedes revisen sus situaciones personales, revisen cuáles son las posibilidades que ustedes tienen dentro de los Estados Unidos de legalizar su situación o arreglar su situación, o cuáles son los riesgos que están corriendo para el caso de una deportación. Es más posible que los puedan deportar a que no los puedan deportar, que ustedes evalúen cada uno su situación personal, cada uno sabe cómo es su historia y de acuerdo con esa situación personal y con esa historia, puedan ustedes tomar una decisión que sea acertada. O sea, toda acción que tomamos tiene unas consecuencias y unos efectos. Si yo entré sin admisión y sin inspección, sin autorización a este país, eso tiene una consecuencia. Si yo entré con autorización a este país, con admisión y me quedé sin permiso, o sea, pasé mi tiempo y aquí me quedé, eso tiene sus consecuencias. Si yo soy residente y no cumplo con las normas de buena conducta, si cometo delitos, eso tiene consecuencias. Si yo soy ciudadana y resulta que para llegar a la ciudadanía cometí fraudes y dije mentiras, va a llegar un momento en que eso tiene consecuencias. Así que si es el momento en que tengo que decir, ok, me equivoqué, lo hice mal, ahora lo quiero hacer bien, voy a escoger el camino correcto, cómo hago para salir de una manera correcta y que en un futuro, que no va a ser mañana ni pasado mañana, sino pasado cierto tiempo, yo pueda retomar las cosas y regresar a este país si aquí quiero vivir para hacerlo de manera correcta. Así que asesórense, miren bien las cosas, tomen decisiones correctas, no se dejen llenar de miedo y no se dejen acorralar, porque actuar con miedo es cuando
cuando actuamos con miedo es cuando tomamos decisiones muy equivocadas. Fíjense ustedes nomás lo que está sucediendo en el estado de Florida. Recientemente, a partir del 2 de mayo, se tomó la decisión que quienes no sean residentes, quienes no sean ciudadanos, van a tener licencia de conducir solamente por un año. Toda persona que no tenga un estatus de residente o de ciudadano y que tenga una licencia de conducir, la van a tener solamente por un año, sea en el estatus en que esté, TPS, asilo pendiente, visa de estudiante, cualquier estatus que tengan o cualquier en el trámite en el que se encuentren, van a tener que solicitar cada año una licencia de manejo, excepto si son residentes o si son ciudadanos. Así que hacer las cosas bien nos conduce a un buen camino, pero cada vez nos están poniendo muchas más dificultades, haciéndonos más complicada la vida para que no hagamos las cosas al revés. Esto nos muestra que es mejor tomar decisiones a tiempo, decisiones sanas y decisiones inteligentes, y no nos dejemos siempre acorralar por el miedo. Tomar decisiones con el miedo nos lleva a tomar decisiones descabelladas. Pensemos con cabeza fría, pensemos con inteligencia, asumamos las consecuencias de los errores que cometimos, y una vez que podamos sanear esos errores que cometimos, podemos regresar a un país que nos abre las puertas si llegamos correctamente. El camino no se cierra, pueden existir caminos para regresar, pero si hacemos las cosas bien. Yo preferiría salir de los Estados Unidos, decir yo me voy, de donde me están diciendo que me vaya, yo me voy voluntariamente, que no me quede en mi récord una deportación, y más adelante buscar la manera de hacer lo que tengo que hacer de manera correcta. Ya conozco el sistema, ya conozco cómo es este país, así que yo lo puedo hacer de una manera más inteligente. Este es mi consejo para el día de hoy. Estas son los comentarios que quería dejarles, que escuchemos lo que nos conviene, lo que nos sirve. Y si les gustó este video, denle un like, suscríbanse al canal, compartan la información y nos vemos en el siguiente video.